minutos de teología, 6 de marzo. Seguimos con la doctrina de la salvación. Cada persona debe nacer de nuevo. Es una necesidad declarada por el Señor mismo. 1. En vista de la depravación del hombre. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Juan 3:6. Las palabras debes nacer de nuevo pueden ser mejor traducidas como debes nacer de lo alto. El hombre debe nacer de lo alto si ha de vivir algún día arriba en los cielos. 2. En vista a la necesidad universal del hombre. No hay ningún hombre en ningún lugar que no necesite nacer de nuevo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. 3. En vista de la santidad de Dios. Si alguien va a ser recibido por Dios y va a ser hecho un hijo de Dios por el justo y santo Dios, un gran cambio debe tener lugar para hacer a ese individuo santo, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. 1 Pedro capítulo 1 y versículo 16. Requisitos para la regeneración. 1. La obra de Dios. El proceso para llegar a ser un hijo de Dios no es por una regeneración natural. El hombre no se puede regenerar a sí mismo. No es asunto de la voluntad humana, sino de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 1, 12 y 13. Hablando en forma práctica, nosotros no tuvimos nada que ver con nuestro primer nacimiento y no tenemos nada que ver con este nuevo nacimiento. 2. El elemento humano. Mientras que es Dios quien regenera al pecador que cree, hay un rol que le corresponde al hombre. Él debe creer. Por gracia sois salvos, sí, pero por medio de la fe. Nadie va al Padre sino por mí. Sí, Jesús es el camino, pero el pecador debe venir con fe. El pecador debe recibir a Cristo por su propia fe. Esta es la parte humana. Dios hace el resto. Ahora vamos a ver justificación. A. Citas bíblicas. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3:24. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a lo que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Romanos 4:24 y 25. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. 1 Corintios 6:11. Ver también Romanos 3:26, Romanos 5:9, Gálatas 2:16 y 17 y Tito capítulo 3 y versículo 7. Ahora vemos la explicación. Justificar es reconocer, declarar justo o mostrar justo a alguien. Justificar no significa hacer justo. Dios declara al pecador que cree como justo. No lo hace justo. Justificación es un término legal. En las cortes humanas, la ley está por encima del juez. Si el juez es honesto y justo, él no puede mostrar misericordia. Él debe declarar a la persona inocente o culpable. De acuerdo a la ley, en la corte de la ley de Dios, el hombre culpable es traído ante el estrado del juicio de Dios y puede ser declarado no culpable. Dios está por encima de su ley. En las cortes humanas, una persona culpable podría ser perdonada. El crimen podría ser perdonado, pero no pagado. En la corte de Dios no es así. Todos los pecados deben ser pagados por el castigo del pecador. Tres cosas son incorporadas en la justificación de Dios. 1. Perdón. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Hechos 13, 37 al 39. Otro ha pagado por los pecados de este pecador, su sustituto, el Señor Jesucristo. Dios nunca perdona a un pecador aparte de su perdón en Cristo. 2. Imputación. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Salmo 32, 2. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Romanos 4, 8. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Romanos 5, 13. Imputación significa poner algo a cuenta de. Por lo tanto, la justicia de Cristo es puesta a cuenta de los pecadores que creen en Él. Todos los pecados, de los creyentes fueron puestos a cuenta de Cristo. Él pagó por todos ellos. En cambio, su justicia fue puesta a cuenta de los creyentes, y ellos fueron declarados justos al momento de creer en Cristo. 3. Comunión. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Efesios 4:6. Esta es la comunión de Dios y el creyente como Padre e Hijo. Recuerda, Dios es Padre solamente de sus hijos, no de los inconversos. Condición. 1. Negativa. A. No por obras.
Pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Más al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Romanos capítulo 4, versos 4 y 5. Ver también Romanos 11, 6. B. No por las obras de la ley. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Gálatas 3:11. Ver también Romanos 3:20 y Gálatas 2:16. 2. Positiva. A. Por Dios, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Romanos 3:26. Ver también Romanos 8:33. B. Por gracia, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Tito 3:7. Ver también Romanos 3:24. C. Por sangre, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Romanos 5:9. Ver también Romanos 3:24 y 25. D. Por fe, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. E. Por resurrección, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Romanos 4, 24 y 25. Hasta aquí nomás la lección por hoy. Seguimos mañana si Dios así lo permite.